Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué horas vean este video. Mi nombre es Israel Sánchez González, voy a explicar lo que es los fundamentos de la normatividad fiscal para esta actividad de normatividad fiscal de, de la actividad uno de esta materia. Bueno, la normatividad fiscal cuenta con elementos que se fundamentan en las finanzas públicas, la política fiscal, el gasto público y el presupuesto, del cual nosotros abordaremos en este video. Para centrarnos en ello, pues empezaremos explicando lo que es la política, la finanza pública. La finanza pública básicamente es el papel del gobierno en la economía de cómo se va a ejercer en el año fiscal. Las finanzas públicas es una estrategia de la obtención de los recursos, sistemas de ejecución tanto en legal con las políticas fiscales e instituciones que en conjunto van a concretar toda esta finanza pública. Para la obtención de ellos se hace mediante diferentes elementos que se contribuyen básicamente en el panorama económico y postura fiscal que hay en el país, los ingresos presupuestarios y el gasto presupuestario también, y la aplicación de los recursos por parte del gobierno federal en esto, y la deuda pública que se va a obtener mediante estas finanzas. Todo esto es un sistema que se, que se basa en procesos tanto legales como en las mismas instituciones. El otro, el otro elemento que vamos a explicarlo es la política fiscal. La política fiscal es básicamente las normativas, las leyes a emplear y para lo que es cómo se va a recaudar la recaudación fiscal, en este caso por parte de los contribuyentes, de las empresas, y también la contribución también a nivel federal, estatal y municipal. Todo esto con el fin de obtener, son las reglas, digamos, que marca el marco legal para obtener este tipo de lo que son las reglas de la política fiscal, básicamente. Esto, la estimación de ingresos de las entidades de cada quien, vienen provenientes del financiamiento, las propuestas de un endeudamiento que lo marcan, que se derivan de los artículos de la, de la Constitución Política Mexicana, en los artículos 73 y 122. Los elementos de la política fiscal, en la cual es básicamente la estructura de toda ella en elementos de la política tributaria, la política de gasto público y la política de endeudamiento. Cuánto se va a poner todo esto, eh, contribuyendo en las normas y modos de recaudación. Se centra básicamente la política fiscal. La política de gasto público es básicamente la regla a seguir en cuestión del que se ligue con el crecimiento y la estabilidad económica del país. El gasto público se implementa en básicamente la aplicación de los diversos programas políticos para mejorar los diferentes sectores de la sociedad y de igual forma impactar de manera positiva en su entorno. La recaudación de este gasto público se involucran básicamente la política fiscal, que es lo que estábamos anteriormente, que es la ley a seguir de cómo se va a hacer, y la cuestión del gasto público es de cómo y en dónde se va a aplicar. Aquí los elementos, pues obviamente, pues, parte de la principal, que es de la política fiscal. El gasto público es cómo, en dónde y en qué parte se va a emplear ese gasto, por medio de las diferentes secretarías del Estado, comandadas básicamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Administración Tributaria, que son los órganos principales que erogan los demás presupuestos a las diferentes secretarías y qué programas van a ser aplicables, como los que implementa el gobierno, básicamente, que son ayudas a becas, a mejorías de los diferentes partes del país, en lo que es cuestión básicamente del gobierno, ya sea federal, estatal
y municipal, básicamente. Esto todos también se tiene, de esto emana el gasto público, se centra en una base que es en base al presupuesto. Y este presupuesto tiene que ser previsto en dos visorías, básicamente en gasto controlado y los gastos inesperados que se puedan presentar. Y a continuación, para darle seguimiento en la misma temática, el presupuesto es el plan y el documento donde se tiene ya tabulado dónde se va a centrar toda esta recaudación, y este documento, este presupuesto debe ser aprobado por el Poder Legislativo. El presupuesto lo propone el SAT, básicamente, que es el encargado de ejecutar toda la cuestión de recaudación, y este presupuesto lo plantea el SAT, se presenta mediante el Poder Legislativo por la medio de la Cámara de Diputados, y lo cual se deroga como la ley de ingresos y la ley de egresos, que se ejerce año con año en el año fiscal. En cuestión, bueno, estamos hablando de la autoridad. La autoridad básicamente son las instituciones del Estado que se encargan de vigilar todo lo que es la aplicación, la recaudación y los programas que que el presupuesto sea ejercido con responsabilidad. Y para ello, pues las autoridades básicamente son las secretarías que ya conocemos, que las del SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son las dos instituciones del Estado en cuestión de tener todo este monitoreo de los impuestos, de los presupuestos, de cómo se aplican y cómo se ejercen de manera responsable. Bueno, por mi parte sería todo en este video, y seguiremos trabajando más en esta materia en las diferentes actividades. Muchas gracias.